Aleluya. Gloria al Señor. Vamos, antes de entrar en la introducción del mensaje, le voy a dar la cita, así que si tiene su teléfono o su Biblia, mucho mejor, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y espero que ya ahí usted sepa, porque yo estaba orando de que recibamos esta palabra con humildad. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Solamente 2 versículos, pero hay mucho que aprender y mucha palabra en estos versículos. Así que si lo tiene conmigo y lo tenemos en la pantalla, vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo acá hablando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga conmigo sacrificio vivo. Diga conmigo santo. Diga conmigo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para dar la introducción a este tema, yo quiero hablar del testimonio de una persona, de una mujer que escuché este testimonio en el seminario y quiero compartirlo con ustedes. Su nombre es Norma y es una mujer que vive en el país de Cuba. Y Norma tiene que caminar, o en el momento que escuché la historia, Norma tiene que caminar 3 horas desde su casa hasta la iglesia para ir a servir a la iglesia, para ir a discipular en la iglesia, y luego que termina de servir al Señor, regresa y camina otras 3 horas hasta su casa. Y cuando una gente, unos extranjeros fueron a visitar este ministerio, fueron a buscar una manera cómo apoyar a este ministerio, les preguntaron: ¿cómo podemos apoyarle? ¿Cómo podemos ayudarle? Y la respuesta de Norma le va a sorprender a ustedes. Norma les dijo, y ella pidió: yo necesito una linterna recargable, porque cuando salgo de la iglesia muchas veces ya es de noche y caminando hacia la casa se me hace oscuro. Y muchos podrán pensar y decir: ¿por qué no pidió un carro? ¿Por qué no pidió a alguien que la llevara? Y eso fue lo que pensaron estos ministros o estas personas que estaban allá tratando de ayudar este ministerio. Iglesia, Norma representa el verdadero sacrificio vivo de que está hablando Pablo aquí en Romanos capítulo 12. Porque no sé cuántos de nosotros seremos capaces de caminar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir a discipular a personas, para ir a predicar y para ir a hablar de la palabra de Dios. Pero ella está haciendo esto porque es una respuesta a lo que Cristo hizo por ella. Cristo se entregó en sacrificio para que ella pudiera recibir esa vida eterna, para que ella recibiera salvación, y esa es la respuesta de ella de lo que Cristo hizo por ella. Y la pregunta es: ¿qué estás sacrificando tú el día de hoy? Quizás solo venir los domingos a la iglesia, quizás solo venir a los grupos de mujeres o a los grupos de hombres. Si ya verdaderamente tú entendiste el evangelio de Cristo, entendiste las buenas nuevas, ¿por qué no estamos entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Está siendo moldeado como el mundo o está siendo moldeado por la palabra de Dios? Por eso
les digo, y con mucha humildad, y he estado orando mucho por esto, para que este mensaje llegue a nuestro corazón con mucha humildad, porque el Señor hoy quiere retarnos. El Señor hoy quiere que nosotros respondamos conforme a lo que Él ha hecho por nosotros. Iglesia, no se trata de lo que nosotros hacemos para Dios, se trata de lo que ya Él hizo por nosotros. Esta carta de Romanos se divide en dos grandes secciones. Desde el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo y el Señor nos hablan de las acciones de Dios hacia nosotros, hacia los seres humanos, hacia la humanidad. Pablo habla de doctrina, habla de la gracia, de que somos salvos por gracia. Romanos capítulo 3 dice que todos somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora somos partícipes de esa gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Habla de la salvación, de la justificación y de la misericordia de Dios. En otras palabras, todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo de nosotros, está haciendo o hizo para nosotros, que no lo merecíamos, no lo merecemos, pero Él en su misericordia y en su gracia nos los ha dado. Y el capítulo 12 al capítulo 16, entonces cambia, hay un shift, se cambia porque hablamos primero de lo que Dios está haciendo por nosotros. Ahora Pablo se está enfocando en las acciones de nosotros como seguidores de Cristo, en lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Está conmigo? ¿Aló? ¿Y qué es esto? Cuando nosotros vivimos bajo la práctica cristiana, entonces nuestra vida es una vida transformada. Pablo pasa de la teología a la práctica, de la doctrina a la devoción, de la gracia que recibimos a la obediencia en la que nosotros debemos vivir. Una vez más, no por obligación, sino por solamente experimentar lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 12 marcan una transición presentando la relación más importante del cristiano, la relación con nuestro Señor y Salvador. Después de ver cómo Dios nos regeneró por su gracia, ahora Pablo nos muestra el resultado natural de esa regeneración. ¿Y cuál es ese resultado? Una vida transformada. Hay una palabra que usa en el original, se llama metanoia, que de ahí es donde sale la palabra metamorfosis, donde hay una transformación, y esa transformación significa arrepentimiento, ¿sí o no? Cambio de vida, conversión. Y cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas, entonces hay consecuencias. Hay consecuencias buenas en nuestra vida porque ya dejamos de hacer lo que nos hacía daño o lo del pasado y ahora estamos en un cambio de vida donde estamos haciendo las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos según el propósito que Él tiene sobre nuestras vidas. Esta es la pregunta que surge entonces. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos tener relaciones personales con nuestra familia, con nuestra iglesia, en nuestro trabajo? ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Ha pensado eso algún día? ¿Ha pensado usted, cómo es mi actitud con Dios el día de hoy? ¿Cómo estuvo mi actitud en referencia a Dios esta semana pasada? Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Lo primero que vemos aquí, iglesia, es la misericordia de Dios. Diga conmigo, misericordia de Dios. Mire cómo Pablo empieza este versículo. Pablo comienza diciendo, así que, en otras palabras, ya él los primeros 11 capítulos había hablado de algo y ahora les dice, ok, a raíz de lo que ya han aprendido, de lo que Dios ha hecho por ustedes, de toda la salvación, de toda la justificación, de que el Dios te da salvación por gracia, por medio de la fe, entonces, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo empieza con os ruego. Y esta es una de las expresiones más tiernas de toda la Biblia. Pablo probablemente no les ordenó a sus lectores porque la actitud con la que uno se presenta ante Dios es crucial. Porque cuando nos ordenan hacer algo, lo hacemos con una actitud diferente, ¿sí o no? Pero cuando nos hablan así como Pablo está hablando, les ruego. No les ruego por mí, sino por las misericordias de Dios que se entreguen en sacrificio vivo. Pablo no quería que sus lectores obedecieran porque él se los había ordenado, sino porque ellos deseaban en respuesta, una vez más, a lo que Dios estaba haciendo por sus vidas, el amor, la misericordia, la salvación, la gracia, por respuesta a lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Él no apela a la obligación, sino a la gratitud. Iglesia, que obedezcamos no porque debemos obedecer, no porque tenemos que obedecer, sino porque queremos responder al amor y a la misericordia de Dios en nuestras vidas. La misericordia de Dios es la cualidad divina que nos libra del castigo que nosotros merecíamos, condenación y muerte. ¿Está conmigo? Merecíamos condenación y muerte, mientras que la gracia nos da lo que merecemos. Perdón, nos da lo que no merecemos. Pablo nos llama en este versículo, iglesia, a entregarnos por completo, porque Dios ya mostró misericordia primero. Y hay una diferencia porque en las religiones paganas el hombre tenía que venir y dar sacrificios de animales para poder recibir esa gracia delante de los dioses, para que lo pudieran, para que puedan aceptar esos sacrificios y ganar el favor de sus dioses. En el cristianismo, iglesia, en el Señor, en Cristo, Dios fue quien dio ese primer paso y entregó a su Hijo Jesús en sacrificio por la vida de nosotros. Y eso es algo que debemos agradecerle al Señor. Él nos mostró su favor al entregar a su Hijo Jesús. ¿Por qué lo hace? No por obligación, sino por gratitud. Nosotros, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nuestra vida, debemos hacerlo por la gratitud de decirle, Señor, gracias porque me has sacado de este lugar. Gracias porque me has sanado. Gracias porque yo era esto y ahora soy algo mucho mejor. Lo otro que vemos es que Pablo dice que nos ruega que nosotros cambiemos por la misericordia de Dios y que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo y santo. Dice el versículo 1, la segunda parte, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran muertos, ¿sí o no? Las personas sacrificaban animales, los mataban por el perdón de los pecados. Habían otros en religiones paganas que lo hacían para adorar a otros dioses. Pero ahora, mira cómo Pablo cambia. Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso, iglesia? ¿Se ha pensado alguna vez qué significa entregar
mi cuerpo en sacrificio vivo? Cuando Pablo está hablando del cuerpo, aquí representa todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra mente, representa nuestras decisiones, nuestras acciones. O sea, lo que él está diciendo es que nosotros nos entreguemos de una manera completa y constante al Señor. En el nuevo pacto, en el pacto de Jesucristo, los sacrificios ya no se tratan de sacrificar animales, sino de sacrificar nuestras vidas a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué? ¿De qué? De alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Pablo se refiere a una adoración que no consiste en ritos externos, sino en el movimiento del interior de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Porque la adoración espiritual, la adoración a Dios, ¿dónde comienza? En nuestro corazón. Comienza adentro. Porque usted puede ver a muchas personas levantando las manos, usted puede ver personas brincando, usted puede ver personas corriendo, pero si no lo siente aquí adentro, no sirve de nada. No sirve de nada. Iglesia, hacer un sacrificio vivo significa que mi vida entera, mi tiempo, mis recursos, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi casa, está entregada en adoración a Dios. Iglesia, es entregarse día a día a Él en mi vida, una ofrenda constante. Cuando yo leo esto, y voy a aprovechar la oportunidad porque aquí no sé cómo apareció en las notas que entregar mi vida en sacrificio vivo es entregar mi tiempo. Entonces yo voy a aprovechar de hablar del tiempo también. Porque muchos de nosotros somos irresponsables con el tiempo. Nosotros tenemos que llegar al trabajo a las 7 de la mañana y llegamos a las 7 de la mañana. Pero llegamos a la iglesia a las 1:05, 1:10, 1:15, 1:20, 1:35. El trabajo nos provee ganancias y tesoros del mundo. La iglesia nos provee tesoros en el cielo. ¿Dónde estamos poniendo más nuestro esfuerzo? ¿En el mundo o en el cielo? No responda. Entregar nuestra vida en sacrificio vivo, en mis talentos. Aquí hay mucha gente que hace cosas maravillosas. ¿Estás entregando tu talento a Cristo, al Señor, para Dios? Hay personas aquí que yo conozco que no sirven en la iglesia y que tienen un talento maravilloso, pero que no han dado ese paso de decir, Señor o pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, lo que sea, póngame a limpiar los baños, que yo estoy dispuesto a limpiar los baños. Eso es entregarnos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. De que cuando haya una reunión, de que cuando haya una necesidad en el cuerpo de Cristo, en el trabajo, en la iglesia, nosotros demos un testimonio de que hemos sido transformados por lo que el Señor hizo en nuestras vidas y podamos bendecir a otros y que ellos puedan recibir de lo que nosotros hemos recibido gratuitamente. Iglesia, hay muchas maneras de adorar a Dios, pero la autodedicación es la más fundamental e importante. De rededicarnos a Dios en todo momento. Haga un análisis de su semana. Hagamos un análisis de nuestra semana. ¿Cómo estuvo mi semana? ¿Dónde estuvo Dios en mi semana? ¿Tengo que rededicar mi vida a Dios esta semana? Y hoy usted va a obtener la respuesta. Sí, tengo que hacerlo. No, yo esta semana entregué mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya a eso. Y hay dos ejemplos notables en la palabra de Dios de esta dedicación personal. Y lo vemos en Isaac, cuando Abraham llevó a su hijo y se dejó atar en esa piedra para sacrificarlo. Y el de nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó por nosotros. Ambos se dejaron atar y ofrecer en sacrificio.
¿Qué significa cuando dice hagamos sacrificios vivos, santo y agradable? Bueno, santo significa que estamos separados para Dios. En otras palabras, distinto a cómo el mundo acciona, a cómo el mundo habla, a lo que el mundo dice. Yo estoy alejado, preparado, separado para bendecir a Dios, para santificarme diariamente en el Señor. Y agradable es lo que produce placer a Dios, no al hombre. El Señor se goza cuando nosotros vivimos de esta manera. Y dice en la parte final de ese versículo, dice, ofrezcámonos, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y esto lo que significa es nuestra adoración verdadera. De que cuando nosotros nos entregamos de esta forma, entonces estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Estamos adorando al Señor de corazón, de interior a exterior. Esa debe ser nuestra adoración. No solo limitarla al culto. Algunos la limitan al cántico. Hay gente que viene, levanta sus manos, adoró, exaltó, excelente. Hay gente que no adora durante la predicación, porque la palabra es irrelevante para ellos. No adoran por medio de su vida porque no viven para la gloria de Dios. Estas personas que son así, su vida espiritual solo pasa porque se dicen llamar cristianos, pero en realidad no son de Cristo. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano adora en el cántico, en la predicación. Pero no solo en el cántico y en la predicación, adora en su trabajo. Adora en su casa, adora cuando está manejando, adora cuando está acostado con sus hijos jugando. En todo momento está adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros debemos adorar al Señor, iglesia, con toda nuestra vida, sea cual sea la circunstancia. Tengamos escasez, tengamos abundancia, tengamos enfermedades, estemos sanos, debemos adorar al Señor en todo momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego Pablo dice en el versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual. Diga conmigo, no se amolden al mundo actual. El versículo 1 habla de un compromiso inicial, ¿cierto? ¿Está conmigo? Nos entregamos, hago un compromiso de entregarme en sacrificio vivo, santo y agradable. El versículo 2 habla de mantener ese sacrificio que he decidido hacer, ese compromiso que he decidido tener. Mientras que el primero requiere de una decisión, una acción concreta, el segundo nos invita a vivir un proceso, iglesia, escuche bien, que dura toda la vida y que requiere de una disciplina diaria. Iglesia, lo más triste de hoy es ver a personas que se dicen llamar a ellos mismos cristianos. No, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano. Pero viven acomodados al mundo. Viven accionando y haciendo todo lo que hacen conforme al mundo. Y eso es peligroso. Porque en vez de traer luz a la iglesia, entonces están llenando la iglesia de tinieblas. Pablo dice a sus lectores, no se amolden al mundo actual. Y esto no es a la ligera, iglesia. Les dice, miren, todo lo que Dios ha hecho por ustedes, cómo los justificó, cómo los trajo en salvación, le mostró su misericordia. Si realmente son hijos de Dios, no hay razón para seguir viviendo como el mundo vive. Tienen todo lo que necesitan para rendirse completamente a Dios. El mundo busca amoldarnos en su molde.
El mundo busca que nosotros reaccionemos, hablemos y caminemos como ellos dicen. Que a lo malo le digamos bueno y que a lo bueno le digamos malo. El mundo quiere alejarnos de ser transformados de Cristo, iglesia. Y si le damos la cabida y si le permitimos y abrimos la puerta para que el mundo lo haga, déjeme decirle algo, el mundo lo va a hacer. El mundo lo va a hacer. Por eso es necesario diariamente entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, diga conmigo, obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es duro, porque a veces amamos muchas cosas del mundo, si somos honestos. El mundo excluye a Dios de todo. Lo vemos en las escuelas públicas, lo vemos en los shows, lo vemos en los programas, lo vemos en las comiquitas que nuestros niños están viendo. Están excluyendo a Dios de todo. En cambio, nosotros como cristianos debemos reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Mire, Pablo no nos está diciendo que nosotros salgamos del mundo, ni que huyamos de la compañía de aquellos que todavía no han creído en Cristo. No, solamente nos está diciendo, no vivas conforme al mundo. Sencillo como eso, no vivas conforme al estilo de vida del mundo actual. ¿Por qué? Porque estás en una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 lo dice. Por lo tanto, iglesia, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo soy una nueva criatura en Cristo con una vestimenta nueva. Y ya no debo vivir como vivía antes, con los mismos vicios, con las mismas cosas que hacía en el pasado. Iglesia, yo lo anoté así, no sé si está bien, pero dice, el mundo es el espíritu maligno de nuestra época que busca excluir a Dios de la vida. Eso es todo. En donde nos paremos, estamos viendo cosas que están contra de Dios. Entonces Pablo dice, iglesia, oyentes, lectores, no se amolden al mundo actual. Y luego dice en la segunda parte de ese versículo 2, dice, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí una vez más usamos la palabra griega que hablé en el principio, metamorfo, de donde viene metamorfosis, que es un cambio y una renovación profundo, interior y progresivo. No es que tomé la decisión un día y ya, todo está listo. No, es algo que nace aquí adentro, pero que es algo progresivo. Pero aquí está la diferencia, que es realizado por el Espíritu Santo de Dios. Y a medida de esto, Él va renovando nuestra mente. Una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida, que quizás puede venir a la iglesia y ser partícipe de las iglesias universales, pero que no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que no va a entender qué es la renovación de la mente. No va a haber una renovación de la mente porque el Espíritu Santo no está guiando, no está trayendo ese cambio, esa renovación a nuestra mente. Por eso nosotros diariamente debemos renovar nuestra mente, retomando la decisión que una vez tomamos de dedicar nuestra vida a Dios y de reafirmar esa decisión con nuestras acciones.
Esta es una continua rededicación a Dios, y esto traerá resultados, iglesia, porque esto traerá transformación y cambio en tu vida. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez, y no me diga nada, de que yo tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia, pero sigo siendo la misma persona? Y quizás no pasa aquí, quizás personas que nos estén viendo nos van a ver. Yo sigo viniendo a la iglesia y no siento cambios, no siento nada nuevo. Sí, voy, me siento bien en el momento, pero después salgo de la puerta y es lo mismo. Mi vida no cambia, mi vida está igual, mi vocabulario es el mismo. Si usted está sintiendo eso, o hay personas que nos están viendo y están sintiendo eso, hoy es el día de rededicar tu vida a Cristo. Y decirle: Señor, yo hoy quiero abrir mi corazón de nuevo para ti. Yo hoy quiero que tú seas mi Rey y Salvador. Yo quiero hoy que tú entres a mi vida y le des un cambio radical a todo lo que está pasando. Ya yo estoy cansado de que mi vida siempre esté en el mismo lugar. Ya tengo 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 15 yendo a la iglesia y soy la misma persona que el pasado. Rededica tu vida a Cristo y eso resultará en tu transformación. Resultará en cambio, resultará en una mejor persona, resultará en vivir y comprobar cuál es esa voluntad de Dios. Iglesia, la mente, escuche, la mente cambia mediante la oración. La mente cambia a través de la lectura y de la reflexión de la palabra de Dios. La adoración, la meditación en las obras de Dios, en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, a medida que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Así que hoy Pablo nos está recordando y nos está diciendo: no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado por la renovación de tu mente. Y al ser transformado por esa renovación de su mente, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. La última parte de este versículo 2 dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, iglesia: buena, agradable y perfecta. Dele un amén al Señor si lo cree. Déselo fuerte a Él. Pablo aquí nos muestra el glorioso resultado de vivir conforme al Señor. Y ese resultado es eso. Es el resultado de esta transformación continua en nuestra vida. De nosotros poder comprobar cuál es esa voluntad de Dios. Mire, comprobar implica evaluar y elegir, practicar la voluntad de Dios en lugar que el mundo recomienda. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10, y lo voy a parafrasear, dice, nos manda Pablo a decir que andemos como hijos de luz, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Y quiénes son los hijos de luz? Aquellos que han creído en Cristo y aquellos que irradian esa luz en la oscuridad. ¿Qué significa esa luz? Una vida transformada, una vida cambiada por la sangre de Cristo, una vida que ya no es igual al pasado, que ya no habla groserías, que ya no anda en vicios, sino que anda conforme a las gloriosas bendiciones de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la luz que cargamos cada uno de nosotros y que debemos irradiarlas en aquellos que no lo conocen. La voluntad de Dios se entiende mejor
cuando caminamos con el Señor todos los días. Pero si nos alejamos o dejamos de dedicarle tiempo, entonces esa dirección se vuelve confusa. Aún así, sin embargo, la voluntad de Dios sigue siendo buena y perfecta. Por eso, iglesia, si nosotros no le entregamos todo nuestro corazón a Jesús, entonces no podremos entender, ni comprender, ni experimentar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No podemos experimentar esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pablo dice que esa voluntad es buena. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y Dios es un Dios bueno, un Dios que no miente, un Dios que no es un humano para decir mentiras. Pablo dice que la voluntad es agradable porque produce gozo en quien la vive. Y dice que es perfecta porque no necesita mejoras. Iglesia, si no nos entregamos del todo al Señor, no podremos entender ni disfrutar de la voluntad de Dios. Termino con esto, iglesia. Estos versículos 1 y 2 son de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, porque expresan nuestra mayor responsabilidad a lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros, que es someternos completamente a su señorío sobre nuestras vidas. Él es el rey de mi vida. Él dicta qué hacer y qué no hacer. Hay un dicho popular, y no sé si lo han escuchado, no, que Dios es mi copiloto, Él está ahí todo el tiempo, quitándole el lugar esencial, el lugar especial que Dios tiene, o ese lugar que le corresponde a Él. Dios no quiere ser tu copiloto. Dios no quiere firmar tus planes de que tú planeaste todo. Bueno, Dios, aquí está, mira, aquí te escribí todo lo que yo quiero para mi vida, pónmele la firma ahí abajo. No, Él quiere escribir tu vida. Él ya escribió tu vida. Solo debemos vivir bajo ese propósito que Él ya escribió para nosotros. La dedicación a Dios es una respuesta a la misericordia divina que ya recibimos salvación. No es una condición para recibir esa misericordia. Este es un compromiso que todo cristiano puede tomar. ¿Oyó bien? Este es un compromiso que todo hijo de Dios puede tomar. Pero nadie, oiga bien, nadie está obligado a hacerlo o forzado a hacerlo. Es algo que nace del amor que tenemos en Cristo Jesús. El amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Iglesia, uno puede ser salvo sin haber entregado cada área de su vida a Cristo Jesús. ¿Me entendió lo que dije? Hay personas que son salvos y todavía no han entregado cada área de su vida al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. No podemos hacer nada para ganarla. Pero quien ha sido salvado en verdad, con el tiempo aprende a rendir todo al señorío de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No por obligación, sino por amor. Yo, iglesia, voy a seguir orando toda esta semana para que esta palabra siga retando nuestros corazones, para que esta palabra siga poking us, haciéndonos sentir mal, moviendo nuestros espíritus, haciéndonos ver de que hay áreas de nuestras vidas que quizás todavía no hemos entregado, y que nosotros esta semana podamos recordar lo que el Señor hoy nos está hablando y decir, ok, el Señor me mandó a entregar me rogó a través de Pablo a entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable,
mediante sus misericordias. Ok. También me mandó no amoldarme al mundo actual, sino que yo sea transformado por la renovación de mi mente para poder comprobar su voluntad perfecta, buena y agradable. Ok. Entonces, esta semana que esa palabra sea nuestra guía, sea nuestro caminar. Que cuando nosotros despertemos y nos alejemos de un sacrificio vivo, entonces el Espíritu Santo nos redarguye y nos diga: hey, ¿qué estás haciendo? Entrega ese sacrificio al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan el reto? Aleluya. Póngase de pie. Vamos a terminar este servicio recordando el sacrificio del Señor, haciendo la Santa Cena. Vamos a pedirle a los ujieres que pasen